duda que tengan, por favor menciónenla, pues, porque para eso estamos por acá. Que sea algo calculado, algo que se está pensado realizar porque tenemos experiencia, porque tenemos conocimiento, porque tenemos los recursos para realizarlo. En muchas ocasiones nos ha tocado tomar decisiones sin saber, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Es allí donde nosotros tenemos lo que es esta pirámide, ¿verdad?, que es en sí un esquemita en donde se ven aspectos de los tipos de decisiones que hay, el nivel de decisión y las condiciones que éste tiene. ¿Qué significa cada uno de estos factores? Bueno, como ustedes puedan ver, están las bases y muchas veces en la parte de las bases está la parte o el equipo operativo, ¿verdad? En este caso, el cual de una manera u otra es el que prácticamente realiza la mayor cantidad de actividades dentro de una organización, ¿verdad? No quiere decir que las otras partes no son importantes ni que no es necesario que tomen decisiones, pero estas sí son específicamente las que tienen que tomar decisiones. Por lo general, este tipo de personajes, ¿verdad?, que existen en las industrias o en las empresas, son el tipo de decisiones programadas. ¿Qué quiere decir? Ya tiene establecido qué actividad y qué debe y no debe realizar esta persona, por lo general estoy hablando, ¿verdad? Y el nivel o la condición de ese tipo de responsabilidad va siendo de certidumbre, ¿verdad? En este caso, da a entender que existe como un conocimiento, pero no pleno, ¿verdad? En este caso, entonces, es parte del desarrollo de lo que es la toma de decisiones para ese tipo de personas. ¿Qué pasa con la parte del táctico, el administrativo táctico? Por lo general, es semi-programada. ¿Por qué motivo? Por ser táctico, requiere de cierta información a nivel estratégica, por ejemplo, que conozca sobre la demanda que existe actualmente sobre un producto o un servicio. Necesita saber cuánto tengo de equipo, de maquinaria para poder producir lo que me pide mi cliente en este caso, entre otros factores, ¿verdad? Por eso es semi-programada, porque requiere de cierta información para llevar a cabo. Ahora bien, la condición que tiene este tipo de decisión es de riesgo, ¿verdad? Porque quieras o no, por estar un mando medio, ¿verdad? Todas las acciones, todas las actividades que esta persona llega a realizar, tiende a tener un cierto riesgo, ¿verdad? Con respecto a la información que se está manejando. Ese es el contexto para esa parte. Ahora bien, viene la parte de lo estratégico, que es el nivel más alto en la pirámide, digamos, de una empresa en específico, en un área administrativa productiva como la que nosotros queramos buscarle, y esta por lo general no es programada. ¿Qué quiere decir? No tenemos un plan detallado para lograr una estrategia porque requerimos de experiencia, requerimos de compromiso, requerimos de, en cierta forma, hasta de valor para realizarse estas estrategias que nos van a permitir el crecimiento de una empresa. ¿Cómo es la condición en este caso para este tipo de decisiones? Se está refiriendo en este punto con respecto a lo que es la incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que no tengo claro qué va a pasar. O sea, independientemente, yo como una estrategia, supongamos una estrategia, un ejemplo, un jefe, un supervisor, un gerente de un área específica, en el cual ahorita que ya vamos de salida, hora de salida de la oficina o la empresa, le acaba de llamar el dueño de la empresa y le acaba de decir que están solicitando un lote de emergencia para producirlo a partir de este día a esta hora. Pero ¿qué sucede? La gente ya se fue, ya no tengo gente con qué contar. El fin de semana ya está próximo, o sea, mañana es sábado y domingo. Prácticamente ya perdí el método, la forma para poder iniciar el proceso para una producción para este ejemplo. Entonces, este tipo de persona tiene que tomar la decisión de, bueno, le llamo por teléfono a los supervisores, ¿verdad? Les mando un mensaje pidiéndoles que por lo menos el día de mañana estén temprano y que el turno lo completen durante toda la semana, porque eso indicaría, esta estrategia indicaría, tomando en consideración las horas extra, tomando en consideración los pagos adicionales que se van a hacer, la cantidad o la cadena de responsabilidades y de actividades que se deben de realizar. O sea, aunque me toque como estrategia delegarle a alguien que quiere decir, mira, tú llamarle a los 20, 30, 40, 50 personas que tenés en tu proceso y comentarles que tienen que regresar mañana temprano para poder iniciar el proceso de producción.
Entonces, en ese caso, ¿cómo estas personas tienen que tener claro sobre esos aspectos? Qué es lo que se debe de indagar para poder definir ese tipo de estrategia? Entonces, son aspectos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que considerar para poder buscar hacer esa estrategia de tal manera que me permita desarrollarla, porque ya han habido, mejor digo, casos en el pasado o que nosotros hemos conocido, digamos, de primera mano, en donde se hacen ese tipo de actividades y resulta ser que al final no era lo que quería el cliente, el producto, por ejemplo. O sea, se hizo horas extras, se mandó a traer a la gente el fin de semana para trabajar, mandé a comprar materia prima para que comenzamos a producir desde el día sábado en la mañana y resulta ser que cuando yo tengo el producto el día lunes, fue todo por gusto. O sea, no era el producto que quería el cliente, no es a la cantidad que quería, e incluso el diseño era diferente si es un tema de un diseño específico. Entonces, ese es las condiciones o son aspectos que como estrategia tengo que tomar muy claro y saber de que si cometo un error, ni modo, ¿verdad? Y tengo que tomar las riendas de la situación y ver de qué manera solventarla en ese caso. Eso con respecto a esos puntos. Igualmente, para darle un mayor detalle con respecto a estos tipos de condiciones o este tipo de decisiones que se pueden llegar a tomar en cuenta, aquí tenemos como la definición de lo que son no programadas, semiprogramadas y programadas, y como cada una de sus palabras indica, significa en pocas palabras cómo funciona el factor de desarrollo del tipo de decisión que voy a tomar. Yo sé que todo eso se oye bien técnico y tienen que saber ustedes que la parte técnica, por lo general, cuando estamos nosotros trabajando en la planta, por ejemplo, o en una maquila o en un call center donde nosotros nos encontremos trabajando, no muchas veces nos vamos a detener y van a decir ustedes, bueno, me acuerdo cuando el ingeniero Évalo decía que habían decisiones no programadas. Ok, o sea, se tiene claro ese aspecto, pero bien, lo importante ahorita es que ustedes tengan como un conocimiento sobre que existe esta teoría y en qué me va a ayudar tener ese conocimiento, a poder buscar cuáles son esas decisiones programadas, por ejemplo, porque son las ideales, ¿verdad? La programada es aquella que yo ya sé que voy a hacer mañana en la mañana y con quién voy a hablar y qué es lo que no voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. La semiprogramada es que tengo una idea de lo que viene mañana, voy a más o menos a moldear mi agenda para realizar las actividades que pueda yo desarrollar y si en todo caso ocurre alguna cosa que no logre controlar, tener la capacidad para poderlo realizar. Y las no programadas, como dicen, es algo emergente, es algo que ocurre de un momento para otro sin mayor contexto de información. En fin, lo importante aquí es que tengamos claridad sobre esos puntos. Y ahí va a depender de nosotros si queremos estar permanentemente desarrollando en decisiones no programadas o la mejor, la más favorita de la mayoría de nosotros es la programada, en este caso. El papel de directivo o administrador empresarial. Cuando nosotros hablamos de esta persona, de este personaje, ¿verdad? Que está involucrado en las empresas o en las áreas productivas, administrativas, muchas veces nosotros no nos vemos como ese papel, incluso me imagino que alguno de ustedes ha de decir, bueno, de lejito, ¿verdad? Ha de decir, algún día voy a ser jefe, ¿verdad? Y voy a ganar más dinero, ¿verdad? Voy a tener más comodidades, ¿verdad? Voy a poder llevar a mi familia a pasear, pero dentro del enfoque o el papel de este tipo de directivo, jefe o supervisor que uno llegue a desenvolver o desarrollar, existen ciertas condiciones que esta persona debe cumplir o debe realizar. ¿Cuáles pueden ser? Considerar las limitaciones de los recursos, o sea, qué es lo que con lo que cuento para poder realizar mis actividades o desarrollar, digamos, el proceso que me han dejado a cargo en la empresa. Adaptar los recursos a las necesidades, o sea, lo que tengo que buscar la manera de utilizarlo de la manera más adecuada. Establecer las divisiones laborales, o sea, muchas veces nos llega a pasar, ¿verdad? Que llegamos a una empresa donde posiblemente no tienen claro cuáles son las actividades de las personas, sino que se está haciendo todo en la marcha. O sea, en el momento le dicen a uno, mira, contratate un contador. ¿Y para qué quiere un contador? Bueno, el contador me va a ayudar a desenvolverme en la parte de finanzas dentro de la empresa, ¿verdad? Sí, pero y eso ya lo tenemos, ¿verdad? No, hay que contratarlo, entonces explícale tú. Y yo, ¿por qué? Si yo no tengo conocimiento sobre eso, entonces es ahí donde aparece ese tipo de cosas. Entonces, le estoy dando como ciertos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta y más adelante ustedes van a ir desarrollando esos puntos.
También hacer cumplir las normas, buscar estrategias, toma decisiones, decisor activo, empoderar y planificar. O sea, no solamente se oye bien bonito el número, el cheque que nos dan, ¿verdad? Cuando estamos en esos puestos, sino que hay que saber al tipo, al nivel que tengo que alcanzar yo de conocimientos o de entendimiento con respecto a las actividades que me corresponderían como un directivo, como un administrador de la producción. ¿Verdad? Entonces, eso tienen que tenerlo bien claro ustedes. Ahorita se lo estoy planteando para que ustedes tengan como ese factor en mente, ¿verdad? Y que yo estoy considerando de que ustedes van a tomar esa decisión o van a tomar ese tipo de rol a futuro. O sea, no estoy diciendo que ustedes van a quedar como operarios, por ejemplo, y que no quiere decir que sea malo, simplemente es que obviamente esperamos alguna mejora en el futuro, pero la pregunta sería, ¿estamos preparados? ¿Tenemos conocimientos para lograr eso? ¿Verdad? Entonces, ese es parte de los aspectos que tenemos que considerar con este tipo de papel. Nos hacemos una pregunta adicional. ¿Cómo las empresas toman las decisiones? ¿Verdad? Y hay muchos factores que una empresa considera para tomar una decisión. Independientemente estemos hablando de decisiones simplemente como contratar un personal, así como el de comprar maquinaria, realizar algún evento, capacitar al personal, entre otros aspectos. Es ahí donde se consideran lo que son los problemas de raíz, o sea, si yo pienso realizar alguna actividad que me ayude a mejorar, tiene que venir por un factor en donde yo vi una debilidad en mi proceso, en mis actividades diarias en la empresa. Si yo tengo claro ese punto, logro obtener ese o entender cuál es ese problema de raíz. En base a eso, yo logro crear o identificar mis criterios y en base a mis criterios, que ahí estamos hablando de a qué aspecto como criterio. Bueno, la parte de la motivación, la parte de la parte de moneda, del dinero que yo le puedo ofrecer a mis empleados, la parte del aumento, por ejemplo, o algún incentivo, puede ser económico o puede ser en este caso algo, digamos, meramente como un hecho de mandarlos a capacitaciones, por ejemplo, pero tiene que haber un motivo, tiene que haber una causa que me permita realizar esa actividad. Entonces, ahí aparece lo que es el propósito, lo que ven ustedes aquí en pantalla, ¿verdad? Y del propósito, ahí desglosamos lo que son los motivos intrínsecos, perdón, aquí está, ahí están los motivos intrínsecos, que es el dinero y el poder. Motivos intrínsecos, que son felicidad y motivación, o sea, el hecho de sentirme cómodo en la empresa donde yo me encuentro trabajando, por ejemplo. Y los motivos trascendentes, que es el tema del liderazgo, que me ascienden, me voy a volver jefe, etcétera, etcétera. Y son aspectos que relativamente me permiten el crecimiento en el futuro. De igual manera, esto es un propósito y aquí para las empresas, ¿qué es lo que tiene que medir? ¿Qué es lo que debe utilizar para saber si tienen las funciones ideales para el desarrollo de la misma? Por ejemplo, la eficacia, ¿verdad? Y aparece el ROI, la estrategia económica, como para medir la eficacia dentro de la organización, la eficiencia, que es la parte del aprendizaje interno de la organización, y la consistencia, que es el aprendizaje del cliente y proveedor. O sea, cuando yo conozco sobre todos los factores que me van a predominar con respecto a la información dentro de la organización. Ahora bien, un administrador estratégico, hay las disculpas por el ruido. Un administrador estratégico tiene que tener bien claro la misma palabra. O sea, saber qué es estrategia. Por ejemplo, dice aquí que es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone en una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. En fin, una estrategia me permite a mí a desarrollar no solamente mi persona, sino que en general a todos, ¿verdad? Los involucrados de una organización o de un proceso en específico. ¿Verdad? Lo más importante es que tengamos bien claro cómo funciona. Las decisiones estratégicas de la administración de producción. Hay varias. Aquí solo les he colocado 10 en este caso, que les puedo mencionar, por ejemplo, la diseño de bienes y servicios, estrategia de localización, que eso se refiere específicamente a dónde está colocada la planta o unidad de producción, por ejemplo, la gestión de la calidad, los recursos humanos, mantenimiento, programación, entre otros, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a poder identificar de cierta forma cómo funciona una estrategia a nivel de la administración de producción en cualquier campo. Y aquí lo voy a retomar así. No solo piensen, yo pongo ejemplos, mejor digo, en aspectos de producción, en aspectos de máquina, pero también vean la parte humana. O sea, como
un encargado de un departamento donde prácticamente no hay ni una máquina, sino que son personas las que me ayudan a realizar las actividades, cómo yo la voy a presentar, cómo yo voy a estar trabajando entre ellas. Entonces, eso es bien importante, pues, que tengan ustedes bien claro, porque es parte de la estrategia. Igualmente, dentro de ese enfoque, ¿verdad? También tenemos los diferentes tipos de productividad que existen. Y aquí tenemos, ¿verdad? La productividad parcial, factor total y productividad total. ¿Para qué me sirve en este caso tener, digamos, conocimiento sobre estos tres factores, sobre estos tipos de productividad? Primeramente, estos me permiten conocer o interpretar en qué debo yo de trabajar en cada uno de esos procesos. Si ustedes se fijan, no es lo mismo hablar de una productividad parcial, que se refiere a una porción específicamente de la productividad de un proceso, en donde yo puedo evaluar, medir, entender, por ejemplo, la parte de desarrollo de un producto o un servicio, cómo se va a llevar a cabo, por ejemplo, en este caso. Y está la parte de la productividad total, donde aquí recae la suma de todo un proceso. Podemos decirlo en pocas palabras de que estamos hablando sobre la gerencia en la parte de producción total y sobre la parte de supervisión y factura en la parte parcial. Bueno, solamente un sector o una franja es la que se está, en cierta forma, utilizando en el proceso. Ahora bien, también tenemos la parte en medio, ¿verdad? Que es el factor total, que este es cuando yo tengo que estar encargado de un, digamos, por decirlo así, yo manejo 10 productos diferentes en mi planta, pero yo me voy a encargar de un producto, de 10. Entonces, como voy a estar encargado solamente de ese tipo de producto, yo tengo que velar solamente por él. ¿En qué aspecto voy a velar? En la productividad, en la mejora, en la mano de obra, en la calidad, etcétera, etcétera. Son todos los factores que tengo que tomar en consideración. ¿Por qué consultan? Me lo hacen ver, por favor. Tenemos también lo que son factores operacionales de una empresa. ¿Cuáles son esos factores que por lo general cualquier empresa maneja para su desarrollo? Aquí hablamos en general en el recurso humano, suministros, medios de producción, dirección, mercadeo, actividad productora, contabilidad y finanzas y el entorno, que ahí estamos hablando de la parte externa de una organización. ¿Qué es lo importante de tener claro sobre estos factores? Bueno, lo primero es identificarlos, saber de qué estamos refiriéndonos con respecto a la empresa donde nosotros estamos trabajando y en base a eso poder nosotros establecer cuáles son, digamos, esos factores que me van a permitir desenvolverme de una forma adecuada. ¿Para quiénes? Para mi cliente en este caso o para nosotros mismos que estamos en la empresa realizando alguna actividad. Es ahí donde se vuelve como clave, en cierta forma, cada uno de estos factores y parte del éxito de una organización es que los tengamos bien claro. Es aquí en este punto donde nace esa necesidad, digamos, de querer certificarse, por ejemplo, o sea, en las empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos bien claro cómo funciona cada uno de estos factores, yo puedo definir si realmente cumplimos con ciertos requisitos para poder, digamos, desarrollar una certificación. Ahora bien, ustedes bien sabrán que para lograr una certificación no solamente es porque quiero y yo me voy a ver más bonito en la empresa con una certificación de la norma ISO 9001, por ejemplo. No, sino que tiene que ser clave el que utilice esa como una herramienta, como un arma, digamos, para poder convencer a más clientes, para poder buscar más negocios en diferentes áreas, ¿verdad? De la empresa. Eso es lo importante de ese punto. Entonces, hay que tener bien clara esa parte. Toma de decisiones. Bueno, aquí viene la parte donde meramente estamos hablando sobre la toma de decisiones y cómo funcionan en nuestra vida, ¿verdad? A nivel laboral. Por ejemplo, dice aquí, lo más difícil en tomar la decisión es actuar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran de que eso es lo más difícil o hay otros factores que consideran que que se tienen que valer o verificar para lograr tomar una decisión? ¿Qué condiciones son las que toman ustedes? ¿Algún ejemplo que me den? Hola, ingeniero. Hola, hola. Sí, un buen ejemplo puede ser el ciclo de Deming. Buen punto, ¿ok? Sí, digamos, para tomar una buena decisión, no es solo de tener los datos, ¿verdad? Sino Ujú. que también hay que saber analizarlos
Y para eso, pues, datos, acción, decisión, para toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, por ahí sería el ciclo de Deming. Ese me gusta mucho porque le ayuda a uno a tomar las decisiones, a actuar correctamente, pero basado en datos. Ok, Eso sería. sí, muy buen punto, sí, tienes razón. Y en efecto, es un método bien didáctico, digamos así, o sea, se puede adoptar en cualquier circunstancia, no solamente en ciertas específicas, sino que en general. Y lo más importante aquí es de que nosotros tengamos bien claro ese factor para que, digamos así, podamos hacer cambios, a poder hacer mejoras en los procesos, ¿verdad? Para poder tomar una decisión. ¿Verdad? Porque no, como les decía, anteriormente uno podía tomar decisiones de simplemente pensando en que todo va a salir bien o que la decisión que yo voy a tomar va a ser siempre positiva. Pero ¿qué ocurre cuando no es así? Cuando es algo negativo. ¿Verdad? ¿Cómo quedo yo como responsable de un proceso si lo que yo voy a ejecutar no cumple las expectativas, por ejemplo? ¿Verdad? Ese es un ejemplo de ese detalle. Pero me parece muy bien. No sé si alguien más tiene otro comentario que quiera decir o algo que quiera comentar con respecto a este punto. Aquí dice actuar, ¿verdad? Y entre los aspectos del ciclo de Deming, esta es una, por ejemplo, solo para poner un detalle en lo que hace su compañero. Veo que dicen los demás. Hola, Hola, hola. hola. Fíjese que, por ejemplo, otro buen ejemplo podría ser si lo que voy a hacer, la decisión que tomé y la voy a ejecutar no sale bien, ¿cuál sería mi plan B? Mi plan de rescate en Excelente. este caso. Excelente, sí, tomar, digamos, estar como en una iniciativa, ¿verdad? Por cualquier cosa. Yo sé que nunca nos gusta pensar en que va a salir mal o algo, ¿verdad? Pero tampoco no tiene nada de malo pensar en un plan B, como dices, compañero. En efecto, son aspectos que se deben de considerar a la hora de tomar decisiones, no solamente irse a la primera, ¿verdad? Ah, no, todo va a salir bien, voy a pedir una tarjeta de crédito, ¿verdad? Ilimitada, y yo sé que la voy a poder pagar, ¿verdad? Pero a lo largo de los años resulta que no alcanza a pagar a los 5 años que tengo, entonces, de haberla tenido. Entonces, son aspectos que se pueden considerar. Entonces, mi plan B, ¿cuál sería? Mejor conseguir más dinero, otros ingresos, por ejemplo, antes de contratar el servicio de una nueva tarjeta de crédito con ese tipo de beneficio, digamos así, ¿verdad? Pero muy buenos ejemplos me han dado ustedes y me parece muy bien. Y esos son algunos detalles que nos ocasiona, ¿verdad? La toma de decisiones. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué se nos dificulta tomar la decisión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería ese factor que no me deja, en cierta forma, tomar una decisión? Que me dificulta, digamos, actuar. Por ejemplo, incluso estudiar. O, por ejemplo, estar ahorita aquí en la clase. Entonces yo puedo decir, estoy en la clase, va a ser virtual, pero es una decisión, ¿verdad? O mejor no la veo virtual hasta la otra semana, ¿verdad? Por ejemplo. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál podría ser esa dificultad, ¿verdad? Que yo puedo tener y que me impide tomar esa decisión de lo que me están ofreciendo. ¿Qué me dicen? Una de las cosas, para empezar, cuando le ponen a uno a tomar una decisión es porque hay un problema. Ujú. Entonces, hay Exacto, limitantes para llegar al... ¿Manda? exacto, sí, sí, hay limitantes, decías. Hay limitantes para llegar al objetivo. Entonces, Exacto. si estamos pensando en una solución, tenemos que prácticamente ver cómo se sale el problema con los mismos recursos muchas veces que tenemos, pero como le repito, hay muchas limitantes, entonces uno tiene que ver, ingeniárselas prácticamente, esa es la palabra, ingeniárselas Ujú. para salir de ese problema, con todas las Exacto, limitantes que ya tenemos, porque los ambientes pueden ser diferentes, pero las limitantes exacto. siempre existen. Le dicen uno, solucioneme esto, que cómo lo va a hacer, tiene que ingeniársela, eso. Exactamente. ¿Quién me dice otro ejemplo como el de su compañero? Buenas noches, Podría ser el ingeniero, miedo por al el miedo a fracaso. equivocarse. O el miedo al fracaso o a equivocarse, dicen. Excelente. Esos son ejemplos, ¿verdad? Muy claros con respecto a ese punto. ¿Qué opinan los demás? Sí. ¿Qué opinan los demás?
Otra podría ser la responsabilidad que recae sobre Sí, los hombros de la sí, persona que toma la decisión. Porque exacto, sí, normalmente, si todo sale bien, a veces ni va, chivo, ni siquiera le dicen, vaya, gracias, ni es su trabajo, ¿verdad? Pero a veces necesita uno una exactamente. motivación, pero necesita una pequeña motivación, pero a veces ni siquiera recibe el puchica y te rebuscaste, lo hiciste bien, ¿verdad? O sea, cuando las cosas salen bien, nada surge, ¿verdad? El problema es Sí, cuando se toma mal una decisión o se hizo mal un cálculo y salen malas cosas. Entonces ahí todo el mundo es como que, mire, tal también persona nos que no sé frena. qué. Aquí Ajá. Excelente, sí, en efecto son muchos factores. El que predomina por lo general es la duda, ¿verdad? Aparte de todo lo que ustedes han mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque la duda es la que me puede frenar muchas veces el poder yo reaccionar ante una dificultad, por ejemplo. La duda viene ocasionada al desconocimiento, al que yo no sé qué debo de hacer, por ejemplo, o yo no sé qué va a ocurrir si tomo esa decisión. Entonces, tengo esa incertidumbre, tengo esa duda que no me permite moverme con respecto a una toma de decisión. Ese es un ejemplo aparte de la que ustedes mencionan. Es ahí donde la toma de decisiones es una encrucijada, ¿verdad? Es un factor donde nosotros tenemos que tomar un punto de vista y actuar prácticamente, ¿verdad? Para poderla llevar a cabo, para poder realizarla en este caso, que es una toma de decisión. Entonces, como definición al final, bueno, es un proceso por medio del cual se obtienen como resultado uno o más decisiones con el propósito de dar soluciones a una situación, ¿verdad? Eso es lo que es como la parte teórica del concepto de toma de decisiones. ¿Qué conlleva el realizar o cómo podemos, digamos, de cierta forma, establecer que una toma de decisión es, digamos, factible? Y aquí aparece este círculo que ven aquí ustedes en la gráfica y dicen definir el problema, analizar el problema, evaluar las alternativas, elegir alternativas y aplicar la decisión. Y este proceso reactiva lo que es el ciclo de Deming, ¿verdad? Que volvemos a replicar cada uno de estos factores una y otra vez, ¿verdad? Y en consecuencia para poder lograr las metas u objetivos del proceso, en este caso. Entonces, son aspectos que ustedes tienen que tener muy claro a la hora de la toma de decisiones. Ese punto. Ahora bien, ¿quién de ustedes ha visto esta película, por ejemplo? Yo creo que ya la reconocieron, ¿verdad? No creo que no la hayan visto, ¿verdad? Creería que sí, que todos la han visto. Ahora bien, ¿qué es una toma de decisiones empresariales y por qué está aquí el Titanic? Bueno, como ustedes saben sobre la historia del Titanic, de cierta forma, fue un transatlántico que chocó con un iceberg, digámoslo así, y hubo una completa descoordinación con respecto a la búsqueda de los sobrevivientes dentro del Titanic, incluso con respecto a la parte de la utilización de los recursos que se tenía, ¿verdad? Que eran los botes salvavidas, por ejemplo, en donde no alcanzaron, por ejemplo. ¿Qué ocurre en las empresas si tomamos esa idea o ese ejemplo en una organización? ¿Qué pasa cuando hay problemas? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros no queremos salir del barco, ¿verdad? O de la empresa porque uno dice, no, hombre, de este problema no, nadie va a salir, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo interactuar entre ese tipo de cosas? ¿Verdad? Entonces, es ahí donde cuando nosotros hablamos sobre una empresa, no quiere dar a entender que solamente se refiere a una persona, sino que es a un millar, ¿verdad? A una gran cantidad de personas las que van a sufrir con una mala toma de decisión. Es aquí donde dice que es la asociación de un curso de acción y un plan que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. Este debe valorar cada aspecto que influye en la decisión a ser tomada de forma analítica, o sea, hay que analizarla, pensarla de forma estratégica. También cumple el objetivo de convertir la información en acción, o sea, así como en el iceberg del Titanic, fue un único iceberg que chocaron y con eso hundió el barco. También una toma de decisión equivocada para una empresa puede significar el hecho que yo destruya mi empresa, ¿verdad? Y que de 100 personas que estamos laborando actualmente, todos vamos a salir de ella, dentro de ella y no dejamos de trabajar. Lamentablemente por las circunstancias que estamos hablando ahorita nosotros. Entonces es un aspecto que ustedes tienen que considerar con respecto al tipo de toma de decisión en ese caso.
Existen desafíos de las decisiones. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que considerar como dos aspectos que le impiden, en cierta forma, tomar una decisión sensata, una decisión correcta. ¿Cuáles son en este ejemplo? Bueno, primero vamos a hablar de la reacción instintiva. Como lo dice su palabra, el concepto en sí, significa como según lo que yo conozco, según mi experiencia, según lo que yo ya viví en el pasado, lo traigo a remembranza y esa información me permite tomar una decisión. No es lo mismo cuando le dicen a uno, mira, yo creo, ¿verdad? A que te digan, no, fíjate que a mí me pasó y cuando hice esta acción o esta actividad o tomé esa decisión, me salió algo mal, ¿verdad? Entonces, traemos a colación diferentes circunstancias y de forma instintiva, porque nosotros ya sabemos lo que puede ocurrir, actuamos y en base a eso tomamos una decisión. Esta es una. La otra, ¿cuál es? La reacción analítica. O sea, hay energía para hacerlo. O sea, yo digo, voy a hacer este cambio, voy a comenzar a estudiar, voy a trabajar en otra empresa, o voy a tomar una decisión bastante amplia o grande en una organización donde yo me encuentro. Entonces, ¿por qué lo hice de esa manera? Porque, bueno, primero que todo me siento en una zona de confort, o sea, yo me siento en donde yo estoy sentado o donde yo estoy haciendo las tomas de decisiones, yo conozco todo, pues. Como lo conozco, yo sé que todo va a salir bien, yo siento que así va a ser, porque me siento en mi área de conformidad. También está la adaptación, que eso quiere decir que yo me adapto a las circunstancias, yo trato la manera de manejar un concepto y desarrollo del misma. Y está la anticipación, ¿verdad? Que también me voy a anticipar ante lo que vaya a pasar. O sea, tomo la decisión, pero yo sé de que si no cumplo, no tomo la decisión de forma correcta, va a pasar una cosa o pasa lo otro. Entonces yo me preparo ante ese tipo de cosas. Yo sé que estamos hablando en cierta forma de términos bastante teóricos, ¿verdad? Pero recuerden acá de que todo es una hipótesis al final, ¿verdad? O sea, estamos aprendiendo, estamos estudiando para en algún momento utilizar estas herramientas o estos conceptos, estos conocimientos en nuestra área profesional. Entonces, en cierta forma, han tomado la decisión de escucharme, de estar acá en clase, por ejemplo, y aquí nos corresponde a cada uno de nosotros o actuar de forma analítica o actuar de forma instintiva con respecto a la información con la que ya contamos, ¿verdad? Última barrera para toma de decisiones. Muchas veces para tomar una decisión, nosotros establecemos dos factores. Primer factor, aquí vamos a hablar del placer en el sentido de mi comodidad, que yo me sienta bien, que yo no me sienta como perjudicado por la toma de decisión que voy a hacer. Es ahí donde es más fácil hablarle a alguien, mira, debes de hacer las cosas bien, hacerlas así, 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 cuando hablamos de alguien que no es uno porque es más fácil para nosotros ver desde nuestra zona de confort hablar en alguna toma de decisión para alguien que ella lo tiene que hacer o él lo tiene que hacer y no nosotros. Por ejemplo, vámonos al lado del dolor. El dolor vamos a ver aquí en la parte en que si yo cometo un error con esa toma de decisión, el afectado seré yo, ¿verdad? En este caso. ¿Cómo debo de interactuar ante ese tipo de cosas? ¿Qué tengo que trabajar o qué es lo que yo debo de tener bien claro para poder desarrollar ese punto de vista en la organización o en las actividades que yo voy a tener que realizar? De aquí aparece lo que es este librito que se llama La Meta y yo creo que anteriormente ya les había dicho a ustedes que lo buscaran, que bueno, el libro está en el link de la biblioteca digital que les envié, que tenemos en la unión número 1 y hay un video que está en YouTube que no se mira muy bien porque lo intenté revisar hace un par de días, pero está en español y digamos así que más o menos lo podemos ir caminando con la información que nos presenta. De forma general. ¿Película? ¿Hola? ¿Eso está en YouTube como un video o como película? ¿Cómo? Sí, es una película que dura como 45 minutos más o menos. Por ahí es, en YouTube. Parece que yo tengo descargada esa película, parece. Es bonita. Ajá, sí. Si es lo que yo creo, es buena. Sí, realmente la película, la trama general, se basa en realizar, digamos, alguna actividad de una empresa en específico, en donde un gerente de producción tiene una dificultad en el caso que uno va viendo en la película, ¿verdad? Entonces,
el caso o la situación que ocurre en la empresa afecta varios aspectos. O sea, incluso creo que en la película que nosotros vemos en YouTube, por ejemplo, bueno, hay dos, hay una que está en portugués y una que está en latino. La de latino no tocan ese punto, pero la de portugués sí la toca, que es que el señor, el gerente, prácticamente hasta casi pierde la familia, pues, por estar enfocado a la empresa, porque le toca tomar la decisión de quedarse en la casa, a convivir con la esposa y con los hijos, o irse para la planta de producción, ¿verdad? Irse para la empresa para poder finalizar sus actividades y que todo se logre, pues, con un fin adecuado, ¿verdad? En este caso. Entonces, la película ve todos esos aspectos, ¿ya? Y lo interesante de verlo es que primeramente vemos a un gerente de producción, cómo es afectado cuando le dice el operativo, le dice la gerencia de que van a cerrar la planta. Ese es el gran problema. Y tiene un montón de personal, ¿vale? Son como más de 100 personas, pero el dueño no le importa. El dueño lo que le dice, incluso en la película se ve, es de que él lo que le interesa son los negocios, ¿vale? Y él lo que quiere ver ganancias. Y si ustedes leen el libro y ven la película, hay un momento donde el gerente logra hacer de que la empresa crezca, o sea, avance y comience a producir buena calidad, digamos. Pero ¿qué ocurre? Viene el gerente y dice, no es la suficiente dinero que entre a la empresa. Por ese motivo todavía sigo pensando, dice el gerente, en cerrar la planta. Entonces dice, te voy a dar, creo que 3 meses, creo que le dicen que le va a dar para poder culminar las actividades, finalizar todos los procesos y que van a cerrar la planta. Y le vuelve a preguntar, bueno, le dice, pero entonces, si yo logro dar números positivos, o sea, dar rentabilidad a la empresa y le pone un número, tanto por ciento, ¿la dejas activa? Sí, pues claro, le dice, si es así, sí, pero solo te doy 3 meses. Si yo a los 3 meses yo vuelvo a ver el estado de resultados de la empresa y no me consta la validez de las ganancias, yo te voy a venir a cerrar. Simplemente un día te daría, le dice, como para que despache el personal, imagínense. O sea, ¿qué es trepa? Y supóngase en el ejemplo que hoy es viernes y a esta hora le están diciendo, ¿verdad? O sea, le toca sábado y domingo ir a la casa, estar con la familia y estar pensando que el día lunes no sabe si decir a la gente que renuncie o que trabajen el triple e incluso sin horas extra, solo para ir buscando que la planta quede activa y sigamos teniendo trabajo, ¿verdad? Entonces, son aspectos bien interesantes y dentro del libro, y dentro, si uno ve la perspectiva de la película, se ve el paso uno, que es identificar las restricciones de la empresa, qué es lo que me detiene para poder ser mejor cada día más. Paso dos, decidir cómo explotar las restricciones, o sea, cómo evadirlas o quizás buscar la manera de poder pasarlas para que no me afecten en mi proceso productivo. El paso tres es subordinar todo lo demás sobre la decisión anterior, o sea, tratar la manera de avanzar independientemente sea malo o sea bueno, en este caso. Y el paso cuatro, que es elevar las restricciones de la empresa, o sea, ir trasladando o aumentando mis restricciones, pero de forma positiva. Y el paso 5 es volver al paso 1, que es el ciclo de Deming, el ciclo de la mejora continua, el PHBA, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ven en pantalla, es de forma general cómo funciona el libro, y la idea del mismo libro es buscar de una manera u otra el conocer qué podría suceder en una empresa, independientemente estemos hablando de un servicio o un producto, cómo interactuar con ella y cómo las tomas de decisiones pueden afectar para bien o para mal. Eso es lo que va en sí el libro o el video. Con tener eso claro y entrando ya en materia lo que es la toma de decisiones, aquí aparece como título las decisiones de la incertidumbre. ¿Por qué solamente menciona incertidumbre? Bueno, la incertidumbre es aquella que ocurre o se ejecuta cuando yo no tengo claridad sobre lo que vaya a suceder en la empresa o donde yo me encuentro. O sea, claridad nula. O sea, por ejemplo, vendemos, no sé qué va a pasar. No vendemos, no sé qué va a pasar. O sea, completamente no sé nada de lo que vaya a ocurrir. E incluso si yo llego a tomar una decisión, igualmente no tengo los suficientes conocimientos, ni sé, ni experiencia, ¿verdad? Con respecto a esa toma de decisión, no sé qué puede ocurrir el día de mañana. Entonces, eso me frena grandemente para poder desarrollar ese punto.
Pero, ahora bien, de igual manera hay que hablar de todo, ¿verdad? De todas las decisiones que pueden ocurrir y aquí donde se presentan lo que son las etapas. Dice, según el ganador del Premio Nobel de la Economía, Herbert Simon, que es este señor que ven ustedes en pantalla, en sus trabajos que son relacionados con respecto a los procesos y elecciones, y él estableció lo que se le llamó la teoría de la decisión. Dice que existen varias etapas que son presentadas al realizar la decisión. Estas son, o sea, según él dice, si tú tomas una decisión, va a ocurrir lo siguiente. Y pone las 4 etapas que están en la parte de abajo, perdón. Identificación del problema o diagnóstico, la elaboración y evolución de las alternativas, la fase de la elección y la cuarta es la fase de la implementación y el control de decisiones. ¿De qué me sirve tener claro esas etapas? Bueno, primeramente, como constantemente pasamos tomando decisiones nosotros, en este caso esto me va a servir para poder tener claro cada una de las etapas y cómo tengo que tratar la manera de utilizarlas para mi beneficio. Si yo lo obvio cada uno de estos factores, yo al final no voy a poder desarrollarme o desarrollar el sentido de la toma de decisión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me complica con esta parte. Y ahí es donde venimos nosotros y decimos, bueno, teniendo claro cómo funcionan las etapas de las decisiones, las voy a llevar a cabo, cuál es la manera de cumplirlas para que todo funcione de la mejor manera posible, en ese caso. ¿Verdad? Y son factores al final que me terminan ayudando. Esa fue la teoría que Herbert Simon definió, ¿verdad? Y en cierta forma esa teoría se va utilizando en muchos aspectos. Tal es el caso que existe lo que es el contexto de la decisión. Dice que a la hora de establecer criterios para definir una acción, se presentan 3 posibles situaciones en el momento de realizar una decisión. Aquí está la certeza, el riesgo y la incertidumbre. Como el tema nos lo decía, la incertidumbre es desconocimiento total de lo que va a ocurrir, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la certeza? La certeza me entender a mí que es una toma de decisión que tengo claro qué va a ocurrir. O sea, no tengo ningún temor y yo sé que no me voy a equivocar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sé que voy a tomar la decisión más correcta. Va a depender de varias circunstancias, va a depender, digamos, de cierta forma, de cómo yo maneje la información y qué tan claro tengo yo esa información para poderme desenvolver y poder desarrollar en cierta forma el sentido de la pertenencia de los procesos de la misma. Entonces, son aspectos, ¿verdad?, que se toman en consideración de lo que es la certeza. ¿Qué pasa con el riesgo en este caso? El riesgo lo que me va a decir a mí es que tengo una alta posibilidad de que al tomar una decisión cometa un error. Eso es lo que me está diciendo. O sea, hay un 50-50. O 50 no pase nada, ningún problema, o 50 que lamentablemente sí, ¿verdad? Voy a tener que sufrir alguna situación fuera de mi control, ¿verdad? Con respecto a ese punto. Ahora bien, la decisión en la condición de la certeza, dice aquí, son aquellas que se toman cuando se dispone la información. Tenemos disponible información y es medible y confiable. O sea, no es un factor que yo deduzca o asuma, sino que lo tengo bien claro. Tengo algo exacto, tengo información que me la han pasado de los altos mandos, por decirlo, o del mismo mercado me lo ha dicho, etcétera, etcétera. Entonces, tengo bien clara la información sobre esto. ¿Cuáles son las características que rige este tipo de toma de decisión? Que hay seguridad razonable de lo que va a ocurrir, la información es muy confiable, se conoce la relación entre causa y efecto, o sea, si yo hago algo, sé que va a ocurrir algo diferente, pero yo tengo claro que no puede pasar. El objetivo final es buscar la alternativa de mayor beneficio y el último punto dice, se saben los beneficios de rentabilidad, cifras de venta, etcétera, etcétera. O sea, hay un valor que yo puedo identificar y utilizar para poder buscar un punto de mejora. Acuérdense que todo aquello que no se mide no se puede mejorar, porque hay que tener claro ese factor. Ahora bien, todos esos puntos son importantes para poder desarrollar y que es una decisión que contenga lo que es una certeza. Vamos al siguiente punto, el riesgo. Son aquellas decisiones que se toman con información parcial. Llamémosle parcial, no completa, sobre un tema, es decir, que se dispone de información, pero no es todo exacto. Y se tiene la probabilidad de que no ocurra por
Por lo tanto, se puede tener un riesgo asociado a la decisión. Algo que se puede mencionar, imagínense trabajar en el tema de medioambiental o en el tema de dar las noticias de si va a llover o no va a llover, por ejemplo. Entonces, si yo vengo, yo tengo una posibilidad 50-50 porque no tengo la suficiente información, ¿verdad? Para poder decir que hoy este día en la noche va a llover, por ejemplo. Ya no tengo claro sobre eso. Ahora bien, a mí me pasaron la información. Mi fuente es un satélite, ¿verdad? Consta, que está observando ciertas nubes. Pero igual, dentro de esa información, me viene una frase que dice, los datos relacionados o posibles resultados de estos pueden tener una variación de un 50%. ¿Qué significa? 50 puede ocurrir, 50 no puede ocurrir. Entonces no lo tengo claro. Ahora supónganse de que ustedes van a hacer la misma actividad, pero resulta ser de que sí tienen información clara. Vayámonos al ejemplo siempre con la parte ambiental, con el tema de la lluvia, por ejemplo. Yo vengo y les anuncio a las 5 o 6 de que viene una tormenta con relámpago. Entonces, yo a esa hora ya tengo información un poco más exacta para decirle que en la noche va a haber una tormenta, ¿entienden? O sea, son aspectos, ¿verdad?, que me pueden ocasionar de pasar de riesgo a certero, en un ejemplo como lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué pasa con las características de este tipo de condición de decisión? Esta dice que tiene información basada en hechos, poco documentados. ¿Ok? Hay una deficiente o incompleta falta de información. No se conoce la probabilidad de la relación causa-efecto. No sabemos qué va a pasar si yo tomo una decisión independientemente de la que sea. Las decisiones pueden ser objetivas o subjetivas. O sea, según mi opinión, que es la subjetiva, o objetiva es según lo como me han comentado que va a ocurrir. ¿Verdad? Entonces, ese es este tipo de condiciones. ¿Qué ocurre ahora con la decisión en condiciones de incertidumbre, que es nuestro tema principal incluso para esta parte? El decisor dice no posee conocimiento de los resultados de ninguno de los estados de proceso y o costos que se obtienen de esta información. O sea, yo no sé si al tomar esa decisión me va a afectar al grado de los costos con los que voy a interactuar o de las alternativas que yo voy a poder realizar. O sea, no tengo que absolutamente de qué va a pasar. Tome o no tome la decisión. ¿Cuál es una característica que maneja este tipo de decisión? La información del problema es deficiente. Se desconoce si la información es confiable, o sea, viene de alguna fuente X, ¿verdad? En este caso ni siquiera es pública o es algún amigo del amigo. No se conoce cómo reaccionarán las variables entre sí. O sea, si estamos hablando de producción, si estamos hablando de calidad, si estamos hablando de servicio, yo no tengo idea cómo va a reaccionar el producto, la gente, el vendedor, el cliente, etcétera, etcétera. Son todas las variables que pueden haber, ejemplos. No se conoce, bueno, es orientada por la orientación psicológica del decisor. O sea, esta decisión muchas veces es más arraigada con respecto al tipo de persona que lo va a hacer. Por eso que a veces dicen de que para ser jefe a veces hay que ser algo rudo. Por ejemplo, porque tenemos que tomar decisiones sin consideración. Incluso si vamos a cometer un error, hagámoslo bien, dicen algunos, ¿verdad? Con el septiembre, con la parte de incertidumbre. Ya entrando en materia, cada uno de esos factores es importante que los conozcamos y los tengamos bien claro cómo funciona. Una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo se realiza el proceso de la toma de decisión? O sea, ¿qué ocurre? ¿Cómo llega a ocurrir para que yo venga y tome esa decisión y diga, esta decisión va a ser correcta o no va a ser correcta? Independientemente, yo no sé, ¿verdad? Puede ser que sea incertidumbre. Existen procesos, ¿verdad? Hay procesos para la toma de decisiones. Aquí aparecen 10 puntos, ¿verdad? Dice el primero, identificación del problema, o sea, la observación y tener bien claro cómo funciona esa actividad, esa situación. El número 2, identificación de los criterios de la toma de decisión, o sea, qué es lo que tengo que considerar para tomar esa decisión. Número 3, asignación de la ponderación de los criterios, o sea, si yo tengo alternativas, solo por tener el plan A, plan B y plan C no significa que voy a agarrar el plan A, por ejemplo, sino que tengo que sopesar, tengo que identificar cuál de los planes o cuál de las alternativas sería la más viable como primera decisión. O sea, independientemente tenga 100
diferentes planes. Entonces, yo tengo que tener esa claridad con respecto, por lo menos, a la acción. Y número 4 es generar conductas alternativas posibles. O sea, ¿qué va a ocurrir si yo tomo o una decisión o tomo la otra? Y el quinto menciona el extrapolar los resultados asociados a cada conducta generada. O sea, hacer un análisis de cada una de las acciones que se han hecho o de los posibles criterios con los que yo pienso utilizarlos. El séptimo dice elegir la acción que se va a cabo, ¿verdad? Que es ejecutable. El 8 es implementación de las alternativas, ¿verdad? O sea, hacerlas, llevarlas a cabo. Y también ya como un consenso y una específica. El 9 es controlar el proceso cuando se lleve a cabo, o sea, estar pendiente de esa toma de decisión. Independientemente, yo tengo como una certeza, pero tengo que estar detrás de ella para poder saber si voy a poder controlar los aspectos de ella. El 10 es evaluar los resultados. O sea, independientemente sean malos, sean buenos, todos los resultados obtenidos de esa toma de decisión tienen que ser evaluados. Tomando en consideración qué pasaría el día de mañana y posiblemente cambiando alguna de las variables. Puede ser la cantidad de productos, la demanda que se está solicitando, el tipo de cliente o la exigencia del mismo, la calidad que se está exigiendo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son todo un montón de variables que pueden ocurrir, ¿verdad? En diferentes tipos de procesos o industrias, en ese ejemplo. Dice aquí que la toma de decisiones dice, por impulsos personales es una enfermedad grave en el sentido empresarial. Es aquí donde la información, experiencia y sabiduría debe tomarse en cuenta para realizar una toma de decisión. Ahí les pongo a Harrison Ford, que dicen de que es la única persona que puede estar contento, puede estar serio al mismo tiempo. Esa es una foto que es completa y ahí se las he separado solo para hacer el contexto de ese punto. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces a la hora de tomar decisiones, nosotros nos confrontamos a lo que nosotros tenemos como nuestra propia opinión. Supóngase que ustedes han escuchado, imagínense esto, un ejemplo, una hipótesis, que alguien ha dicho en la empresa donde ustedes están trabajando que ustedes toman malas decisiones. ¿Cómo nos sentiríamos todos nosotros? Nos sentiríamos tranquilos, diríamos, no hay ningún problema, estamos felices, o nos podíamos preocupar. Ahora, esa es una característica que ocurriría si nosotros nos molestamos y ya con la molestia tomamos esa decisión, con ese sentir, con esa parte personal, la agregamos a la toma de decisiones, qué tanto podía influir o no en las actividades que yo realizo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos damos cuenta que al estar molestos, por ejemplo, tomamos las peores decisiones. No sé si les ha pasado. O sea, molesto, me refiero, por ejemplo, que ustedes no realicen una toma de decisión estando bajo una influencia, digamos, negativa. Y puede ser un contexto personal, o sea, voy a imaginármelo, imagínense tomar una decisión si alguien se está divorciando o si tuvo un pleito con el esposo, la esposa o con los hijos. Un problema de una enfermedad, por ejemplo, el corazón, ¿no? Cuando la gente tiene problemas del corazón es complicado tomar decisiones porque uno no sabe cómo reacciona realmente en el cuerpo y en ese momento y es parte de las sensaciones del corazón. Entonces son muchos aspectos, muchas variables que ocasionan el que yo tome una decisión incluso y lo pongo a colación acá para que las tomemos en cuenta y la vayamos viendo en proceso. Dentro de todo el tema de toma de decisiones, de fijo, hemos estado hablando de forma personal, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando lo hacemos de forma grupal? ¿Cómo nosotros trabajamos bajo ese factor? Es ahí donde está, dice aquí, para como la definición, ¿verdad? Dice que es un proceso por el que se escoge una opción entre varias posibles a la hora de afrontar un problema o solucionarlo, o para determinar cómo se llevará a cabo determinadas acciones que afectarían a la empresa, tanto en conjunto como en las áreas más pequeñas de la misma. O sea, puede ser una toma de decisión de un departamento o específicamente un área de una empresa, pero independientemente de qué tan pequeño, qué tan grande es esa área, la decisión que tomen ellos, para bien o para mal, afecta a toda la empresa. Yo creo que ustedes, por ejemplo, han visto el marketing de una cerveza. Creo que anteriormente, no sé si ustedes fueron los que me comentaron, me recordaron ese tema.
donde pusieron, voy a poner a colación porque es lo que ocurrió, ¿verdad? Es una historia real de esta época, en estos días. La empresa americana de cerveza puso en su presentación de lata a una persona trans. Entonces, la cerveza como tal está enfocada directamente a universitarios, a estudiantes universitarios, universidades, ¿verdad? Donde a la hora del juego de fútbol americano se ponen a tomar. ¿Qué creen de que ocurrió? Prácticamente la gente hizo una campaña en contra de ese producto. Ya nadie quiere comprar específicamente ese tipo de lata donde viene esa persona estampada. Obviamente andaban buscando el tema de el progresismo, el tema de buscar, hacíamos una simpatía ante esas minorías, pero resultó un fracaso. ¿Y quién fue el de la culpa? ¿Quién se le ocurrió? Estamos hablando del personal marketing, perdón. Y yo sé que existe el gerente que pudo haber aprobado y decirle, démosle, ok, o la directiva, imagínense, el grupo de asociados. Ahora, independientemente, a alguien tuvo que haber caído una respectiva regañada por haber pensado en esa historia, aunque haya sido una idea, y que hasta el día de hoy esa gente está preocupada para que su, podemos decir, su público base, para que las ventas vuelvan a crecer nuevamente, estén con ellos y cómo se ejecutan según las actividades que uno considera en el tiempo, de esa parte. Pero gracias por los aportes. Vamos a continuar. Igualmente, como detalles positivos en la toma de decisiones grupales, pueden haber, ¿verdad? Entre un montón que podemos tener por acá. La parte de los equipos dice, se nos permite manejar más información, incorporar visiones diversas y enriquecer con detalles. O sea, en cierta forma sí es beneficioso que tengamos decisiones en grupo porque en conjunto vamos a desarrollar una posible respuesta ante una pregunta, ante una dificultad, ante una decisión que hay que tomar, y hay diferentes alternativas o puntos de vista que nos pueden dar como mayor idea de lo que puede ocurrir si incluso la toma de decisión que vamos a hacer va a ser de incertidumbre, o sea, desconozco la información. Entonces, yo tomando en consideración la voz de mis compañeros o del grupo de trabajo, yo puedo identificar que puedo trabajar o podemos activar tomar una decisión lo más correcta posible. En ese ejemplo, se aumenta la aceptación de los resultados y la implementación de las decisiones. Es decir, si yo tomo decisiones grupales, en conjunto, si cometemos el error, ¿verdad? En conjunto vamos a asumir la responsabilidad de la actividad de la misma. O sea, yo no puedo decir, es que al final tomamos la decisión de mi compañero. No, pues sí, pero tú tomaste la decisión de decir, estoy de acuerdo con la decisión de mi compañero. Entonces, bajo ese factor, ya no es cuestión solamente de una persona, sino que en común. O sea, si yo acepté, es porque yo dije, es como cuando dicen el que cae otorga. Es un ejemplo clásico, o sea, yo estoy en una reunión, yo no voy a decir nada porque ni me hacen caso, pero nunca dije nada, nunca me levanté la mano, nunca propuse nada, entonces resulta que la decisión fue incorrecta y vengo yo y digo, pues sí, que solo ustedes quieren decir las cosas, pues, y a mí no me dejaron hablar, pero ¿en qué momento hablaste? ¿Cuándo pediste palabra para poder discutir el tema? Entonces, ahí es donde viene la parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros a la hora de tomar una decisión. Las decisiones en un equipo ayudan a escuchar las opiniones de todos los miembros, dando un liderazgo participativo y motivador, porque en consenso hacemos esa discusión. Hay un debate de ideas y puntos de vista que generan mejores alternativas. Y el último punto dice, la calidad de la decisión final tiene mucho peso, ¿verdad? Es lo que le decía. No es lo mismo decir, bueno, vamos a tomar la decisión de mi compañero. No, espérate, si estamos en grupo, en conjunto tomemos la decisión que vamos a seleccionar. Y si es la del compañero que vamos a hacer, en conjunto vamos a asumir la responsabilidad, pase lo que pase, ¿verdad? Porque estamos hablando en conjunto, es de un grupo, ¿verdad? Igualmente hay aspectos negativos, ¿verdad? Que siempre se toman en consideración en la parte de las decisiones grupales. Entre esos ejemplos puede ser la dinámica del grupo suele generar presiones para aceptación de ciertas alternativas. O sea, cuando tenemos nosotros así como que nos ven mal, ¿verdad? Y no nos consideran porque posiblemente yo no sea estudiado, imagínense.
Porque yo no soy ingeniero, no soy licenciado, por ese motivo no me hacen caso. Ya, entonces, esa es como parte de la credibilidad que tenemos nosotros, independientemente de lo que seamos. Pero puede ser que ese sea un factor de que no tome la decisión o no quiera dar una toma, no quiera ofrecer una idea para una toma de decisiones. El punto final dice, al ser una decisión grupal, se puede perder en cierto grado la responsabilidad, ¿verdad? Lo que habíamos hablado anteriormente. O sea, que porque yo diga, tomamos la decisión de uno de mis compañeros y no fue la mía. Sí, pero si estabas en el grupo, tú tenías la responsabilidad también en conjunto con todos sobre esa alternativa. Entonces son detalles, ¿verdad?, que pueden ocurrir. ¿Cómo se logra una buena toma de decisión? Bueno, hay muchas formas. Aquí solo se van a plantear unas cuantas. Aquí se habla del líder será necesario, dice, para guiar el equipo en la dirección que la organización requiere. La participación de cada integrante es vital para la obtención de ideas varias. O sea, hay que participar. Es como acá, ¿verdad? Cuando yo les pido a ustedes algún comentario o algo, esto es parte de la información que podemos compartir con todos. Mantener la calma en momentos de crisis es la mejor opción. O sea, cuando ya realmente no se sabe qué hacer, tranquilizarnos y en conjunto buscar una posible solución. Realizar las actividades más complejas en el equipo de trabajo. Importante las reuniones para fortalecer la comunicación. O sea, no solo dejar, es como el clásico, bueno, nos vamos a reunir el viernes, ¿verdad?, para la tarea del ingeniero de organización de producción, pero el sábado y domingo ni hablamos, ¿verdad? Hasta el próximo viernes vamos a hablar, quizás una hora antes de la clase para entregar la tarea. O sea, ¿qué disponibilidad, qué decisiones es la que yo tomé para poder, digamos, acercarme al grupo, tomar un tiempo, hacer una llamada así en Teams, por ejemplo, en Zoom, en alguna herramienta que tengamos, para poder discutir sobre las actividades que se corresponden a esa actividad? Es un ejemplo, ¿verdad? Que como les comento, aprovechar las oportunidades de los equipos proporcionan, ¿verdad? O sea, conocimiento de cada uno de nosotros. Es importante conocer las necesidades de los demás también. La organización debe haber no debe haber, perdón, individualismo. O sea, no pensar de forma solitaria y única, sino que en general, en común. Reducir los problemas de la comunicación. Y el último dice, decisiones grupales reducen la presión. En ese caso, cuando nosotros consideramos de que necesitamos el apoyo de los demás para tomar la mejor decisión posible. Como les digo, no es lo mismo tomar decisión una persona por un grupo que en conjunto, porque nos responsabilizamos todos con respecto a esa actividad. Okay. En fin, bueno, acá hay una frase que dice que tomar decisiones en grupo puede generar mejores resultados y motivación, pero consume tiempo y esfuerzo, entre otras desventajas. O sea, para bien o para mal, sí es bueno tomar decisiones en grupales, pero existen ciertos factores que de una manera u otra nos van a ocasionar ruido en su ejecución. En fin, ¿de quién tiene que tomar la decisión de qué forma voy a tomar la decisión en un grupo o no? Va a ser meramente de nosotros, ¿verdad?, en base a la responsabilidad que cada uno de nosotros hagamos o ejecutemos. Ahora bien, recuerden muy bien que ustedes tienen que tener bien claro el aspecto de la información que van a manejar, ¿verdad?, y cómo funciona, digamos, de esta forma, dicha información en los aspectos generales de una empresa. ¿Ok? Acuérdense que en una empresa es a veces complejo, ¿verdad? Va a depender en qué puestos nos encontramos para tomar una decisión y decir, esto vamos a hacer, eso no vamos a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, entre otros factores que pueden ocurrir. Ejemplos de toma de decisiones, pues hay un montón, ¿verdad?, de ejemplos en este caso, que dice que cuando no se puede asignar probabilidades a los eventos posibles a la hora de tomar una decisión, se llama toma de decisión bajo incertidumbre, que es el tema principal. Este se basa en la experiencia de la persona, se presenta cuando no se puede predecir el futuro en función de la experiencias pasadas, y plantea las diferentes alternativas para la solución. O sea, siempre hay alternativas que yo tengo que considerar para su desarrollo. Ejemplo de una decisión de incertidumbre puede ser en este caso la incertidumbre de la situación política de un país, ¿verdad? Ha provocado, dice, a un descenso en la inversión extranjera. Por ejemplo, cuando se va a cambiar, nosotros estamos próximos a eso, el tema de un presidente, el tema de la asamblea, o sea, aspectos políticos que pueden afectar para que las empresas, para que la industria, etcétera, etcétera,
considere, ¿verdad? Y desarrolle, digamos, un método, una forma de cómo yo voy a manejar mis decisiones en una empresa. Sé que estamos hablando de política, pero ustedes que viven acá en El Salvador se han dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, la influencia de ciertas políticas que han definido el gobierno y que han sido, digamos, en cierta forma positivas para la industria o para las empresas en general. Entonces, cómo estas permiten de una manera u otra desarrollar o encaminarnos a una mejor comprensión de las actividades de una organización. Y en base a eso, yo puedo decir, o continúan mis operaciones acá en El Salvador o me voy. Simple y sencillamente. Vayámonos a ejemplos bien puntuales. El caso de... Si me permite. Entonces, son aspectos que en cierta forma se toman en consideración para el desarrollo, ¿verdad? O el plantear, digamos, la forma de cómo yo pienso trabajar o desarrollar mis actividades en un país determinado. Entonces, son detalles, ¿verdad? Que al final sí afectan de una manera u otra el desempeño de un país en ese caso. Vámonos a otro ejemplo. El otro ejemplo puede ser el tema de un veredicto en un jurado. Ya imagínense esto, que estamos nosotros trabajando o estamos como jurado en un juicio, para la redundancia, y en ese momento resulta ser que yo no tengo, bueno, tengo sesgada la información, tengo poca información sobre la persona que voy a juzgar, que están ahorita en un veredicto, y nosotros en conjunto, imagínense que estamos en un juicio, vamos a tomar la decisión de si esa persona la vamos a meter a la cárcel o va a quedar libre. ¿Verdad? Entonces, este es un momento de incertidumbre, independientemente tengamos toda la información o la información que se llegue a tener, ¿verdad? En ese caso. Voy a poner un ejemplo así sencillo, ¿verdad? Que ha pasado, por ejemplo, este año, en el caso de Johnny Depp con Amber Heard. Y yo sé que estamos hablando de un tema, digamos, de la parándula, pero en este caso, como ese tipo de ejemplo, ¿verdad? Que es bastante conocido, nosotros estamos como divididos, ¿verdad? Entre quién tenía razón, quién es inocente, quién no. Entonces, el entorno, el contexto general, en cierta forma, tenemos que tenerlo bien claro para poder definir una postura, para poder decir sí o no ejecuto esa actividad o mejor digo, dejamos en libertad o ponemos un acusado, etcétera, etcétera. Y es una incertidumbre. Un caso ya más metido nosotros en el área industrial es, por ejemplo, la cantidad de materia prima a pedir para planificar la producción. Dice que los datos de inventario y de venta, entonces, deben facilitar la decisión de este tipo de decisiones. O sea, imagínense si no lo tuviéramos la información. Es un ejemplo, cuando yo tengo mi primera tienda o mi primera empresa, ¿verdad? Entonces yo desconozco cómo vamos a estar interactuando con la gente o cómo la gente va a consumir mi producto. No tengo claridad, posiblemente me pueda facilitarme o no ciertas actividades, ¿verdad? O ciertas situaciones dentro del contexto de la industria o de la empresa donde yo me encuentre. Pero es tan importante que yo conozca sobre todos esos aspectos, ¿verdad? Para poder ofrecer mi producto, mi servicio. Entonces, esa es una duda, es una incertidumbre que me ha ocasionado para tomar esa decisión de poder producir más o menos. Mantenimiento en maquinaria con constante flujo de producción. O sea, voy a tener que parar una máquina, la cual es la principal. Incluso si yo paro esa máquina, dejo de vender una semana, ¿vale? Pero hay que hacerle mantenimiento. Entonces, si es así, ¿cómo tomaría la decisión para yo elegir la de hacerle mantenimiento a esa máquina? Entonces, ¿qué me tengo que poner yo a pensar? Principalmente puede ser las afectaciones que ocurrían si no hago el mantenimiento o si no hago un mantenimiento adecuado. ¿Cuáles son esas afectaciones? Me pueden preguntar. En este caso puede ser el hecho de que la máquina se arruine. Si la máquina se arruina porque no le hice un buen mantenimiento, entonces al fin y al cabo me tocó para la máquina a la fuerza. ¿Y qué ocasionó esa situación? Mi falta de decisión. Tuve una mala decisión, no tomé la decisión de haber puesto mantenimiento y ni modo, ¿verdad? Frenamos la producción.
Ocurre también por lo mismo en la parte de servicio. Por ejemplo, vámonos al ejemplo ahorita de Mr. Donald. Yo sé que estoy dando una marca, ¿verdad? Pero las benditas Donald 2x1. Ahorita es cuando más personal de cocina está incluida en cada una de las diferentes cocinas de producción de donas en El Salvador para este tema. Y es donde también la producción, así como el personal, tiene que incluirse, ¿verdad? En una decisión de saber si realmente vamos a lograr vender más del año pasado o de lo mismo, ¿verdad? Si se fijan, incluso hoy no se ha oído de tanto el tema de las benditas colas por las donas, porque incluso ahora que ha ocurrido, la gente sabiendo lo de las colas, compra más donas para hacer un solo viaje, como dicen. Entonces son aspectos que se consideraron para tomar la decisión y estar como más adelantado a la situación de este tipo de situaciones que estamos hablando. Me quiero tener aquí Bueno, en este ingeniero, momento. Hola, ¿qué tal, mi estimado? Dime. y fíjese que también, no sé si se ha fijado, pero la gente ha tomado una estrategia. Yo Ujú. hace poco fui ahí por carretera Santa Ana, por donde está la Export Alba, creo que se llama. Ajá. Y ahí por enfrente del metro de ahí de Lourdes, ¿Sí? está un montón de gente en los carros revendiéndola Ah, para que sí, no haga sí. fila. Ajá, cabal, También cierto. eso ha sucedido. Exacto. Sí, sí. Y como dicen en la guerra y en el amor, y todo se vale, dicen por ahí, ¿verdad? Pues de una forma u otra están utilizando, digamos, ese elemento de venta para agarrar unas chilicas, como decimos nosotros, ¿verdad? Y es un ejemplo, ¿verdad? Y es parte de una toma de decisión. Imagínate que no las vendas. No sé si ustedes se dieron cuenta, creo que fue por la época de la pandemia, el año 2021, más o menos, por ahí me acuerdo, que vino Mr. Donald y por el factor de colas comenzó a colocar un montón de kioscos en diferentes lugares del país. En los mercados, la ponían en los parques y ahí tenían un montón de donas. Pero ¿qué ocurrió? Fue un fracaso, si no sabían ustedes. La toma de decisión fue, pongamos más kioscos para que la gente no se esté complicando, ¿verdad? Logremos vender lo que hay que vender y sigamos bien, ¿va? O sea, y la gente se despacha más rápido, nadie se va a quejar por las colas porque están los kioscos. Pero ¿qué ocurría? Llegabas tú a los kioscos y decías, denme una caja de donas. Y como te la muestran, o sea, te la abren y te la muestran, la caja de donas. Y estaban todas derretidas por el calor. Porque no es que esto era intemperie, ¿verdad? No hay aire acondicionado. Uno que decía, no, esa caja no la quiero usted, deme una bonita. Y así, buscando a la mujer, una caja, otra caja, otra caja, otra caja, hasta que encontraba una caja que no estaba tan derretida del chocolate o la salsa, lo que sea. Entonces, a partir de ese momento, sucede la situación en donde ya viene mi Solana y toma la decisión de que este año no ejecutar el tema de la contratación de personal para poner kioscos en diferentes parques, porque vieron que no funcionaban. ¿Qué hacen ahora? Lo han puesto los kiosquitos afuera de donde ellos venden las donas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Sacan las cajas a ese kiosquito, ponen unas 10, pónganle, y se van acabando 5, meten otras 10 y así las van sacando directamente del restaurante al kiosco, ¿verdad? Que está aquí a unos pasos, ¿verdad? De la entrada y salida, por la misma situación. Entonces se tomó una estrategia para poder ver ese punto. Okay, pero muy buen ejemplo también el que dio ahí el compañero. Ahora bien, vamos a hablar sobre, como yo les digo, que a mí me gusta siempre darles como un contexto y ejemplos de situaciones, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a nosotros con el tema de la toma de decisiones. Hay una película, que es la que están viendo en pantalla, se llama El Gerente. Esta se estrenó el año pasado, ¿verdad? En octubre. Y así, en forma general, se trata sobre un gerente que fue esto en Argentina, fue un hecho que ocurrió, ahí si gustan hasta lo investiguen ustedes, de una empresa que se llama Noblex. La empresa es una distribuidora productora de televisores de alta gama, o sea, planas, ¿verdad? Muy buena tecnología, etcétera, etcétera. Y a este señor, al gerente, ¿verdad? Y de eso trata la película, se le ocurrió la gran idea de buscar un método para poder vender una gran cantidad en este caso, de televisores. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué se le ocurrió a él?
y creo que vamos a poder lograr ver parte de esa escena de esa película. Se le ocurrió utilizar un método, utilizar un gancho, un marketinero en ese caso, para poder desarrollar para poder lograr que se vendiera o se multiplicara la venta, porque estaba mal, la empresa estaba mal, ¿verdad? Incluso estaba él preocupado porque se miraban los números rojos, ¿verdad? No había suficiente venta y el señor, pues sí, hasta preocupado, ¿verdad? De que no podía vender más de la cuenta.